Bien. Con los ojos cerrados vamos a tomar un par de inhalaciones y exhalaciones bien profundas, conscientes, expandiendo el pecho, el diafragma. Tratando de que en los movimientos no generar tensión en la mandíbula ni en los hombros. Tomar registro de esto todo el tiempo. Y ahora sí, entonces, con esta atención en el presente, vamos a abrir los ojos para reposar la mirada sobre el mantra. Si lo sienten y están en un lugar donde pueden cantar y quieren cantar el Om del principio y el Om Shanti Shanti del final, por supuesto que lo pueden hacer. Si también quieren ir intentando cantarlo así mientras lo leen y me escuchan, también lo pueden Bueno, ahora sí, entonces, abriendo este espacio de estudio, vamos a adentrarnos en los Yoga Sutras. Hoy va a ser una clase un poco especial porque al ser la primera, voy a tener que hablar un poco de la historia de los textos sagrados en general para poner un contexto y vamos a ver un poquito de los Yoga Sutras, ¿sí? Los primeros 2 sutras nada más, los primeros 2 aforismos. Son 198 aforismos. Vamos a empezar por los primeros 2 y la próxima clase vamos a ver los 2 que le siguen, porque los sutras arrancan muy concretamente y después empiezan a explayarse, pero lo más jugoso está en estos primeros 4 aforismos. Entonces está bueno entender de dónde vienen, por qué vienen y por qué Patanjali establece este texto y por qué nos resulta tan importante a nosotras acá en Occidente. Entonces,
En el sendero de lo que es la práctica de yoga hay varios textos relevantes. La Bhagavad Gita es uno, que es la epopeya de Krishna, ¿sí? De Arjuna y Krishna, y los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras son posteriores a la Bhagavad Gita, ¿sí? En tiempo. Y la Bhagavad Gita y los Yoga Sutras, que son los textos más reconocidos acá en Occidente, en los cuales basamos la práctica de yoga, ofrecen dos visiones de yoga muy distintas. Tienen similitudes, porque se basan en textos anteriores más importantes, como los Vedas y los Upanishads, derivan de ahí, pero vamos a decir que el Bhagavad Gita es un poco más poético, y los Yoga Sutras son un poco más, es un método. Está sistematizado el yoga ahí. Poético el Bhagavad Gita porque en realidad se basa en una tradición muy común, popular en la India, donde allá se aprende mediante cuentos, ¿sí? Y mitos. Patanjali no nos va a hablar ni de mitos ni de cuentos. De hecho, los Yoga Sutras, si no los leemos con comentarios, son imposibles de leer. ¿Por qué? Imagínense que está tan codificado y tan encriptada la información que no tiene verbos el texto, tiene 2 verbos nada más, en los 198 aforismos. Es como que si yo les dijera, observador reposa cesa. Si yo lo leo así, no entiendo nada. Entonces, los Yoga Sutras vienen con comentarios, y el comentador más famoso y más histórico, digamos, de la India es Vyasa, ¿sí? Entonces, por lo general, los Yoga Sutras se leen con los comentarios de Vyasa. Si yo sé sánscrito y leo los Yoga Sutras, tampoco los voy a entender. Y si los traduzco al castellano, tampoco los voy a entender. Necesito sí o sí de los comentarios. Hay una tradición de comentarios muy antigua. Hasta el día de hoy hay gente que hace comentarios sobre los Yoga Sutras. Hay algunas traducciones un poco más tendenciosas, dependiendo que cada cual se quiera adjudicar como que los Yoga Sutras legitimizan su práctica de yoga. Yo lo que voy a intentar hacer en este curso es tratar de ser lo más objetiva posible, ¿sí? No voy a intentar inculcar ningún tipo de religión, ni de tendencia mística, ni nada, ¿sí? Pero bueno, cuando se adentra en estos mundos, tiene que prestar atención a eso, porque no es lo mismo leer la Bhagavad Gita comentada, por ejemplo, por Prabhupada, que es el Hare Krishna, que por otro comentarista, ¿sí? Va a ser tendencioso. Por ejemplo, Gandhi también comentó la Bhagavad Gita, ¿sí? Hay diferentes formas de acercarse a un mismo texto, y con los Yoga Sutras pasa lo mismo. Entonces, también mi idea en este curso es ayornar los Yoga Sutras, porque ahora cuando veamos de dónde vienen y cómo vienen, es una práctica que es muy radical para el estilo de vida que tenemos nosotras, la que nos propone Patanjali, ¿sí? Entonces, los Yoga Sutras derivan de este contexto. En un comienzo están los Vedas, que son 4 cuerpos de conocimiento los más antiguos de la humanidad, ¿sí? Está el Rig Veda, el Ayurveda, ¿sí? Son cuerpos de conocimiento escritos. Son 2000 años antes de Cristo aproximadamente. Son todas fechas aproximadas. En el Rig Veda, que son un gran compendio de mantras básicamente, se establecen los primeros dioses, ¿sí? ¿No? Indra, por ejemplo. Y va a haber una casta hindú, que va a ser la casta de los brahmanes, los sacerdotes, que va a legitimizar su estar en el poder basándose en una interpretación de este texto, ¿sí? Y van a ser un poco déspotas, porque también hay algo en la India de que lo que dicen los textos sagrados no se ponen en tela de juicio, porque es la revelación, ¿sí? No es como acá que nosotros hablamos de los mitos y decimos, bueno, los mitos no van a explicar la realidad, no. Ahí no existe esto. No es un mito, es.
Entonces fue muy difícil cuando este poder se estableció legitimándose en los Vedas, romper con eso. Pero en un momento el pueblo y los artesanos, comerciantes, cansados y cansadas de esta forma de los brahmanes, lo que comienza a hacer es a retirarse a los bosques, a las cuevas, y empiezan a tomar el conocimiento de los Vedas, pero lo empiezan a experimentar por sí mismos, y empiezan a escribir otro cuerpo de conocimiento, que son los Upanishads. ¿Sí? Entonces, en los Upanishads, que están escritos por un montón de personas diferentes, en diferentes tiempos, ¿qué pasa? Si uno se sentaba abajo del árbol y meditaba, y se daba cuenta en su meditación de que Dios era una figura, bueno, iba a escribir eso. Si otra persona meditaba y se daba cuenta que Dios no es una figura, no es personal, es impersonal, bueno, iba a escribir eso. Entonces cada cual escribía, cada sabio escribía su revelación que había tenido en el ascetismo, haciendo ascetismo en el bosque. Como resultado de eso, en los Upanishads, no hay un método. Hay revelaciones de diferentes personas con diferentes opiniones. Los Upanishads, por esto, dieron como resultado la aparición de nuevas religiones y nuevas filosofías, como el budismo y el jainismo, ¿sí? Que son muy importantes en la India. Entonces, los Upanishads se basan en estas experiencias místicas. Y como que, de alguna forma, lo único que sí queda en los Upanishads, a diferencia de los Vedas, es que en los Vedas se hablaba de todos estos dioses, ¿no? De muchos dioses, Indra, Varuna, Mitra. Pero en los Upanishads se va a decir que no son todos dioses. Es uno solo, es Brahma, y lo que tiene son varios avatares. Shiva, Vishnu, ¿sí? Vishnu destructor, Shiva destructor, Vishnu conservador, pero es Brahma, no va a haber tantos dioses, ¿no? Se vuelve del politeísmo, se vuelve monoteísta con muchos avatares que se manifiestan. Y traen enseñanzas. En la Bhagavad Gita, por ejemplo, hay un tramo que dice que cada vez que en una era se necesite, porque la era está cayendo en decadencia, va a haber una aparición de Krishna. En ese sentido podemos pensar que Jesús es una manifestación de Krishna, ¿no? Y así como diferentes avatares. Entonces, se considera que los Yoga Sutras nacen del último periodo de los Upanishads. Y en los Upanishads lo que va a pasar es esto, ¿no? De que hay diferentes inferencias, hay muchos rituales, se explica que hay un Atma, ¿no? Que hay un alma y hay un Dios. Se menciona la palabra yoga, es la primera vez que aparece la palabra yoga en 2 o 3 pedacitos de los Upanishads, no se hace mucha explicación de eso tampoco. Y se menciona a yogis, ¿no? cerca de un cuerpo de agua. En la Bhagavad Gita, por ejemplo, anterior a los Yoga Sutras, se nombra la existencia de personas retiradas en los bosques, una especie de proto-yogis, yogis muy como algo parecido a los yogis, con dreadlocks, ¿no? Flacos, practicando una austeridad muy intensa, sin comer, y alguna forma de ejercicio de concentración profunda de la mente y de los sentidos. Hay que saber y hay que entender que no existen compendios de asanas y no existen compendios de pranayamas. No existen sutras, ¿sí? De pranayamas ni de meditaciones. Toda esta información está desperdigada en diferentes textos y sobre todo hay que entender que la tradición yógica es una tradición oral. Para la India, escribir es de una mente que está vaga, deficiente. Porque una mente que está viva, aprende todo de memoria. Entonces, hay gran parte del conocimiento yógico que no está puesto en los textos antiguos, sagrados, ¿sí? Porque es una tradición oral. Los brahmines, los niños de pequeñitos, de chiquititos, les dan los textos sagrados para que se los aprendan de memoria.
¿sí? Escribir está visto como algo que no, de una mente débil, no como acá en Occidente, ¿no? Que decimos, bueno, hicimos como humanidad el fuego, la rueda, la escritura, no, para ellos no. Entonces, estos practicantes que estaban en el bosque, eran unos personajes que daban un poco de miedo, porque vos los veían y veían a una persona con los brazos así, haciendo la postura con una pierna atrás de la cabeza, con su mente enfocada en un punto y respirando durante un montón de minutos, y le hacían acordar en el imaginario indio, existen los asuras, que son demonios, ¿sí? Los asuras tienen poderes, tienen siddhis, que vamos a hablar de eso, y los asuras pelean con los devas, con los personajes benévolos, digamos, ¿no? Los asuras y los devas están en constante guerra. Entonces la gente miraba a estos proto-yogis ahí metidos en los bosques y les hacían acordar, dice, ¿qué están haciendo? Están queriendo conseguir poderes para convertirse en asuras, en demonios, ¿no? Entonces no era algo que, eran como más bien visto como magos, digamos, o como chamanes, no sé, una cosa medio así, pero no eran vistos como un ser espiritual, celestial, que estaba buscando la iluminación. ¿Por qué? Y después iba a hablar de esto, porque existían personas que usaban las técnicas del yoga para conseguir poderes, pero no para iluminarse. No todas las personas buscaban la iluminación. Algunas personas sí buscaban solo los poderes. Eso lo vamos a ver como en el capítulo 10, el encuentro 10 más o menos. Bueno, entonces, en la época que Patanjali decide de alguna forma hacer una metodología del yoga, el sabio Badarayana va a hacer lo mismo escribiendo los Vedanta Sutras, ¿sí? ¿Y por qué va a pasar esto? Hay varias teorías. Una de las teorías lo que dicen es que quizá esta urgencia, ¿sí? Tanto del Vedanta como del Samkhya, porque el yoga viene del Samkhya, de hacer un método de estas prácticas, establecer un método, yoga es esto, se hace así, tiene que ver con el avance del budismo. ¿Sí? El budismo desafiaba la idea de atma, de alma. Para el budismo, todo es ahora, todo es vínculo con el ahora. No existe un yo trascendental, no existe un Dios, no existe una conciencia universal, nada. Entonces, frente a eso, frente a ese avance, surge como una urgencia, ¿no? De decir, no, en realidad yoga es esto, y dice que Atman existe y que existe una conciencia trascendental. Bueno, el budismo tiene muchos adeptos y adeptas en la India. Entonces, bueno, quizá una de las respuestas frente a este avance del budismo fue hacer los Vedanta Sutras y los Yoga Sutras. También, quizá, puede venir esta urgencia de sistematizar el yoga de las enseñanzas de la tradición Vedanta. La tradición Vedanta tiene unos textos más antiguos antes de los Vedanta Sutras, que son las Puranas. Las Puranas son los textos donde se habla de Ganesha, de Shiva, ¿sí? Se habla de todas las fábulas y mitos de estos dioses. De ahí surgen, de ahí vienen. Y los Puranas son como lo más coloquial que existe en la India. Al día de hoy, ellos aprenden de memoria y aprenden a través de los cuentos. Es su forma más cotidiana de aprender. Ellos hoy en día tienen dibujitos animados de las historias de Vishnu, de Krishna, de Shiva. Tienen telenovelas. Ustedes ven a la gente vestida, disfrazada en las telenovelas pintadas de azul, novelas como las que vemos acá. ¿Sí? Para ellos, esa es la forma de transmitir las enseñanzas, mediante los cuentos. Entonces, el verdadero corazón de la filosofía hindú está en las Puranas, ¿sí? Que son las que cuentan las historias, y son la base de la cultura popular hindú. En estas Puranas se hablaba del Kali Yuga, de la era de Kali, ¿sí? Que era una era donde la humanidad iba a entrar en decaimiento, iba a entrar en corrupción, iba a entrar como en una etapa muy oscura, y que en esa etapa se iban a perder las enseñanzas. Entonces, por miedo a eso,
que es la era que estamos viviendo ahora, la era de Kali Yuga, también para no perder las enseñanzas se sistematiza el yoga. ¿Sí? Y el Vedanta hace lo propio con la tradición Vedanta. Y por otra parte también se creía que por este tema de la escritura, los conocimientos de la tradición oral se podían perder porque la gente estaba comenzando a escribir mucho y a memorizar poco. Entonces iba a afectar la memoria y se iban a perder las enseñanzas. ¿Mm? Entonces, Patanjali en los Yoga Sutras es el texto que más claramente va a tener definiciones sobre todo. ¿Qué es Vikalpa? ¿Qué es Kriya? ¿Qué es? Todo eso es el texto que sí, en ese sentido va a explicar punto por punto qué es cada cosa. ¿Por qué los Yoga Sutras son...? Nadie en la India estudia los Yoga Sutras. Nadie. ¿Sí? En la India se estudian los Puranas, se estudian los Vedas, se estudia la Bhagavad Gita, el Mahabharata. Los Yoga Sutras tomaron mucha importancia en Occidente. Porque Krishnamacharya, ya en un momento hablaremos más de Krishnamacharya, que fue el puente entre la tradición, vamos a decir, el abuelo del yoga occidental, el puente entre la tradición india y occidente. Él era un brahmin, ¿no? De la casta brahmin, y los brahmines, los sabios, cuando enseñan algo, no pueden enseñarlo de la nada, no pueden decir yo creé esto. Porque el vínculo con su tradición en la India es muy fuerte. Ellos no pueden negar su tradición y decir a mí se me ocurrió esta cosa. Entonces, cada cosa que enseñan, tienen que decir de qué texto sagrado lo sacaron. ¿A dónde está la referencia de esto que me estás enseñando? No puede venir de cualquier lado. Krishnamacharya generó un sistema de asana muy influenciado por la invasión británica. ¿Sí? Muy físico, muy influenciado por el entrenamiento de los soldados ingleses. Entonces, él tomó algunas asanas, él aprendía tradición oral, o sea, yoga se enseña maestro-discípulo, de uno a varios poquitos, varias poquitas, pero es tradición oral, fundamentalmente. Entonces, él toma estas enseñanzas, después les voy a contar la historia de Krishnamacharya en otro momento, y toma también esto que él veía de los soldados ingleses y genera un sistema que se llama viñas. ¿Sí? Viñas. Los Yoga Sutras, y por eso son tan famosos en Occidente, son el único texto que tiene 3 párrafos sobre asana. En ningún otro texto antiguo se habla de posturas de yoga. Se habla de meditación, se habla de pranayama, se habla de mantras, pero no se habla de postura de yoga. Y Patanjali, lo que dicen los Yoga Sutras es Asthira Sukha Asanam. Asana debe ser cómoda y firme. No dice cuántas posturas existen, cómo hacer las posturas, ni nada de eso. Y en ningún texto sagrado antiguo se habla. Asanam significa poder sentarse. ¿Sí? Entonces, Krishnamacharya lo que hace para justificar esta intensidad que le estaba poniendo en la práctica de asana es tomar los Yoga Sutras porque es el único texto que dice algo de asana. ¿Sí? Entonces, de ahí en más, todos quienes estudiaron con Krishnamacharya, que fue quien trajo el yoga al occidente, Iyengar, de Sikachar, su hijo, Patabi Joyce, que creó el sistema de Ashtanga Vinyasa Yoga, Indra Devi, cuando vienen a Occidente, dicen, y de ese sistema y de los Yoga Sutras. ¿Sí? Pero en la India es muy difícil encontrar gente que esté tan interesada en los Yoga Sutras. Acá en Occidente nos interesa mucho por este tema en particular. Y porque además no estamos embebidos y embebidas en esa cultura, entonces es como Patanjali plantea un dios, plantea una especie de devoción, pero también es bastante técnico. Entonces al Occidente le queda bien, ¿sí? Porque lo puede como entender de alguna forma, bueno, yoga es hacer esto, bueno, me siento y respiro, listo, ¿no? Entonces, como que de esa forma funciona. Digamos, alguien que no cree en Dios o que no cree en nada trascendental puede practicar yoga tranquilamente,
Sin embargo, si yo tomo la metodología del Bhagavad Gita, que es devoción a Krishna, y se complica un poco más, ¿sí? Porque la devoción está muy mal vista en Occidente porque tenemos mucho apego al ego. Y eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, los sutras también, lo que tienen de maravilloso, y por eso generan esta especie de fascinación, es porque intentan responder preguntas, las grandes preguntas existenciales de la humanidad, ¿sí? Las que vienen desde los tiempos inmemoriales. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos hacer para ser felices? ¿A qué vinimos? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Entonces, estas enseñanzas, fíjense que son aproximadamente, no se sabe mucho, pero son de antes de Cristo, ¿sí? No importa. Siguen siendo relevantes las enseñanzas del Yoga Sutras al día de hoy, que estamos haciendo esto nosotros en este momento, ¿sí? Porque incluso si la cultura cambia, nuestra conciencia evidentemente no lo está haciendo. Y seguimos teniendo las mismas preguntas, y seguimos teniendo los mismos sufrimientos que nuestras ancestras, que nuestros ancestros. De esta cultura y de todas las culturas, ¿sí? Entonces, el libro se divide en 4 capítulos, y si yo no les miento, digamos que, vamos a decir libro por decir de una forma, pero el libro son 2 hojitas oficio, digamos, escritas de los 2 lados, ¿sí? Es muy cortito, pero la información está tan encriptada que necesitamos de bastante tiempo para entenderlo. La idea es, a ver, Patanjali, son 4 libros, ¿no? Los Yoga Sutras. El primero es el Samadhipada. Y el Samadhipada significa absorción meditativa, o el camino hacia la absorción meditativa. Patanjali nos dice desde el comienzo de los Yoga Sutras que el objetivo del yoga es controlar la cháchara mental, básicamente. ¿Sí? Y que para lograr eso, requiere que nuestros pensamientos se aquieten, y para que nuestros pensamientos se aquieten necesitamos poner la atención en un solo punto. Ese punto puede ser Dios, puede ser la respiración, ¿sí? El Samadhi, que es lo que nos dice Patanjali, Samadhipada, y el fin último del yoga, es una enseñanza muy específica. Entonces, en este curso vamos a explorar la filosofía propuesta por Patanjali, pero tal como se puede aplicar en nuestra vida cotidiana. Porque nosotras no somos ascetas retiradas en el bosque que no comemos y estamos con las manos hacia arriba respirando, ¿sí? Entonces, Patanjali arranca los Yoga Sutras diciendo Hatha Yoga Anusasanam. Ahora continúan las enseñanzas para lograr el estado de yoga. Y lo que nos propone Patanjali es Hatha Yoga Anusasanam. Ahora comienzan las enseñanzas para lograr el estado de yoga. Este estado se logra mediante el cese de las fluctuaciones de la mente. Yogachitta Priti Nirodha. Esto es muy radical. Parar la mente. Parar la mente. ¿Sí? Dice, el yoga es esto, es parar la mente. Y después, obviamente, en los 196 restos de los aforismos habla de esto, porque, ¿no? Entonces, ahora, dice, Hatha Yoga Anusasanam, ahora continúan las enseñanzas del yoga. ¿Por qué? Porque Patanjali va a decir que él está continuando con lo que viene en los Upanishads, con lo que estaba en la Bhagavad Gita, con lo que estaba en los Vedas. Él no puede de la nada decir, bueno, yo les voy a explicar lo que es el yoga. No, ahora continúan las enseñanzas del yoga. ¿Sí? Él continúa, está continuando el legado. Entonces, ¿por qué empieza ahora? Con la palabra ahora. Y esto no es propio de los Yoga Sutras, porque en el Brahma Sutra, que es otro texto importante, un tratado de filosofía Vedanta, también empieza con la palabra ata, ahora. Y no es casualidad, porque el propósito que tiene ahora es marcar que todo lo que viene de aquí en más
va a definir, va a explicar la práctica de yoga. Todo lo que va a pasar ahora es diferente a lo de antes y a lo de después. Ahora es un momento de quiebre para todas en este momento. Es un momento definitivo, definitorio, ¿sí? Porque el propósito de ahora es señalar que si queremos sinceramente empezar el camino hacia el yoga o hacia la realización de nuestro ser, tenemos que estar listas. Entonces la palabra ahora abre un espacio diferente, un espacio sagrado de reflexión. Y esto lo vamos a ver un poquito más en la clase que viene, pero lo voy a traer ahora, lo voy a mencionar. En los Yoga Sutras, lo que queremos descubrir es quién está atrás de todo. ¿Quién es quien ve? ¿Quién está viendo todo lo que pasa? ¿Quién está experimentando la realidad? ¿Quién es el verdadero, la verdadera ser? El yoga en este sentido es una ciencia, pero subjetiva. Es una ciencia donde yo experimento. Nadie puede medir lo que es la experiencia meditativa. Sí, bueno, te ponen electrodos y te miden las ondas beta, onda teta, onda alfa, onda tata, pero no se puede medir la experiencia subjetiva, es imposible. Por eso es imposible practicar yoga solo leyendo. Y por eso, cuanto más practico yoga, más experiencia tengo y más me voy liberando. Si bien Patanjali nos da una metodología, no es una fórmula. Es diferente. Porque para cada persona, el camino va a ser diferente. Porque cada persona cuando experimenta un samadhi y quiere relatar su experiencia, no va a ser lo mismo que relata otra persona. Y sin embargo, las dos personas estuvieron haciendo lo mismo. Entonces, también ahora, que Yoga Sutras empiece con ahora, hace referencia a que ahora que tenemos un cuerpo humano, ahora que podemos tomar conciencia, ahora que en esta encarnación tenemos una vida humana. Para el hinduismo, tener una vida humana es una oportunidad única y muy rara. ¿Sí? Es una oportunidad única para alcanzar la iluminación. Es ahora que no somos animales, ahora que no solo nos tenemos que preocupar de procrear, de comer y tener un techo, ahora que tenemos conciencia de tener conciencia. Entonces, ahora también significa ahora que me doy cuenta que sufro. Ahora que me doy cuenta que tengo dolor. Que tener dolor y sufrir es un signo, y darme cuenta de que no quiero sufrir más, es un signo de inteligencia, no está mal sufrir. Sufrir me marca hasta dónde, y ahora ya vamos a cortar con eso. Se terminó, nos dicen los Yoga Sutras. ¿Sí? Ahora también es una invitación a honrar el sufrimiento que nos trajo hasta acá. No se niega. ¿Sí? Estamos donde tenemos que estar en este momento. Todas las experiencias que nos trajeron a este momento, ahora, es exactamente lo que tiene que estar pasando. Entonces, ahora es una reverencia también por el pasado. Ahora que el sufrimiento nos agotó, que nos hizo sabias, ahora que despertamos, que no queremos vivir permanentemente en estado de angustia, de dolor. Entonces, ahora comienzan las enseñanzas del yoga. ¿Sí? Continúan las enseñanzas del yoga. Entonces, si el yoga es la ciencia del aquí y ahora, digamos que la invitación es hacer un giro hacia adentro, ¿no? Es a investigar en nuestro ser interior y
sintonizarlo con la existencia. Pero la única forma de hacerlo es practicándolo. Por eso los encuentros de Yoga Sutras terminan con meditaciones y pranayamas, porque si no todo esto queda en la nada. Entonces, la meditación, la respiración y las asanas van más allá del efecto del cuerpo físico, porque la idea es que sean una vía para entender cuáles son nuestros condicionamientos y nuestros patrones, para modificar patrones que son dolorosos y despejar el camino que nos va a llevar hacia la libertad. Patanjali nos dice que el yoga nos lleva a la libertad. No es una empresa menor la que estamos emprendiendo. Entonces, Patanjali lo que nos va a decir, Chitta Vritti Nirodha, Chitta, o sea, el cese de las fluctuaciones mentales, es que si aprendemos a ser capaces de estar en silencio, sin movernos, observando cómo nuestra mente divaga entre los pensamientos, generando en esa dinámica emociones intensas, sentimientos fuertes, y bueno, si logramos no identificarnos con todo eso que pasa, si logramos no identificarnos con nuestra personalidad, entonces vemos que se hace presente la naturaleza de la mente, la verdadera naturaleza de la mente, que es la conciencia, Purusha, que es eterna, tranquila, sin comienzo, sin fin, sin alteraciones. Entonces, recordemos, vuelvo a recordar, y es la última vez que lo voy a hacer, que esta es una forma de acercarse al yoga. Es la propuesta en los Yoga Sutras, el Chitta Vritti Nirodha. Otros textos van a plantear otros caminos. Acá nos vamos a meter en este desafío radical de Patanjali, tratando de amoldarlo a nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, Chitta son términos importantes que tenemos que saber, por eso los voy a mencionar. Chitta Vritti Nirodha, que es el segundo sutra. Chitta es lo que reúne, es la mente, la chitta, ¿sí? Nuestro contenedor de sensaciones, de pensamientos, de ideas, es lo que define la mente humana. Entonces, nuestra mente está constantemente agarrando información, almacenando la información, modificándola, comparándola, y Chitta está constantemente en acción. Su naturaleza es estar en acción, ¿sí? Esa es la naturaleza de la mente. Pero lo que nos pasa es que nos identificamos tanto con todas las emociones, tanto positivas como negativas, porque el yoga va a decir que no es que la búsqueda del yoga es ser feliz, porque eso es una ilusión también. La búsqueda del yoga va a ser trascender los estados de polaridad, ¿sí? Tanto la felicidad como la tristeza. Esas dos cosas el yoga va a considerar que son una ilusión. Va a hablar de una dicha en un momento, de Ananda, del estado de Ananda, pero no es un estado de felicidad, porque eso también es transitorio, ¿sí? El estado de Ananda es el estado de la conciencia, de Purusha, es otro estado. Entonces, si yo me identifico con las cosas positivas y las cosas negativas permanentemente, estoy atada al juego de la materia, de la ilusión, ¿sí? De lo que no es eterno. Todo lo que no es eterno en yoga va a ser no verdadero. La idea del chitta, de la mente, en yoga va a ser tomar distancia de la chitta y de ver cómo cada vez que me dejo llevar por chitta, por la mente, nos quita la calma, nos genera estrés, nos quita la visión centrada, nos corre de eje. Vritti, Chitta Vritti Nirodha, Vritti son las actividades que hace la chitta, ¿sí? Se le dice fluctuaciones de la mente, ondulaciones. Y los Vrittis, después más adelante, para decir que son 5. Conocimiento correcto, conocimiento equivocado, imaginación, sueño y memoria. Son básicamente las 5 actividades en las cuales la mente está ocupada, en estos 5 Vrittis. Después los vamos a ver con más detenimiento cuando lleguen otros sutras. Entonces casi siempre estamos ocupados en estas actividades. Y estas actividades son las que vamos a aprender a querer controlar a través del yoga. El conocimiento correcto, el conocimiento incorrecto,
la imaginación, el sueño y la memoria. Nirodha, entonces, es quietud, es decir, la completa ausencia de pensamientos. Es entrenar la mente para observar el movimiento del chitta y de los vrittis y trascenderlos. Obviamente que esto requiere mucha práctica, porque primero hay que aprender a conocer la propia mente y cómo funciona. No es me callo, porque no funciona. Y después vamos a aprender diferentes técnicas de pranayamas y meditación. Entonces, Nirodha es quietud, es llevar la mente a una observación profunda de los pensamientos, separándonos de los pensamientos. Lo que nos va a llevar a identificarnos, porque la mente se va a seguir identificando. Lo que el yoga quiere es que se identifique con el acto de contemplar y con la concentración, no con el pensar. Nirodha también alude al dominio, ¿sí? a la restricción, al control, y a un proceso de autoformación. Es decir, que en yoga somos nuestras propias maestras. Hay guía, hay contención, pero en última instancia, la que aprende de sí misma y de su propia sabiduría es una. El yoga no dice que somos unas tontas, que necesitamos a alguien de afuera que nos diga qué hacer. Lo que dice es que tenemos una inteligencia, un buddhi, ¿sí? Una mente inteligente, profunda, que está dormida por los condicionamientos culturales, por los condicionamientos familiares, por un montón de cuestiones. Esa sabiduría está y hay que despertarla. Y lo hacemos mediante el Nirodha, aquietando la mente, aquietando el chitta vritti, ¿sí? El parloteo mental. Entonces, cuando estamos en espacio para conectar con algo diferente que nuestros pequeños dilemas del yo, que está ahí todo el tiempo generando conflicto, cuando aprendo a vincularme y a identificarme con otra cosa, con la quietud, con la calma y con la concentración, aparece la conciencia plena, el ananda, este estado de felicidad, de dicha. Es una dicha calma, no es una dicha de éxtasis. Entonces, Nirodha, este acto de entrenarnos para observar nuestros propios pensamientos y detener las fluctuaciones de la mente, nos permite ver que la conciencia es nuestra verdadera naturaleza y que el ruido de los pensamientos, los sentimientos y las sensaciones no es real. Mientras más practico el silencio y la quietud, más silencio y quietud tengo. Entonces, yoga es el método, es la meta, pero es el medio también. No es que yo tengo que llegar a un lugar. No voy a llegar a ningún lugar. Lo que tengo que hacer es practicar yoga toda mi vida. ¿Sí? Si yo no estoy practicando yoga, no estoy haciendo el camino. No estoy ni ocupando el medio, ni llegando a la meta. Porque la práctica en sí misma es la meta. ¿Sí? Y esto es importante. Porque con asana va a pasar lo mismo. Sobre todo va a haber muchas personas que tienden a frustrarse. Y recuerden que no hay que llegar a ningún lado, porque lo que hay que hacer es practicar, nada más. ¿Sí? Lo otro, trampa del ego. Bien, ¿preguntas, consultas? ¡Ay, qué bien que expliqué todo! ¡Qué maravilla! Bueno, genial, entonces. Vamos a pasar al pranayama. Bueno, les cuento que vamos a ir cambiando de pranayamas cada 2 encuentros. La idea es que podamos profundizar en cada uno. Hoy les iba a hacer la respiración yógica completa, pero cambié de idea un momento y vamos a hacer Ujjayi Pranayama. Me pareció que muchas personas acá vienen del mundo del yoga, del mundo del cuerpo, del mundo de la danza, del mundo de pilates, y que la respiración yógica completa está buena, que es la que íbamos a hacer, pero es muy, muy, muy básica. Igual, a ver qué hora es. Bueno, podemos intentarlo. Sí, bueno, vamos a hacer las dos. Vamos a hacer las dos. Entonces, nos vamos a acostar
Boca arriba. No hace falta ni que apaguen la luz ni nada. Vamos a hacer 5 minutitos de respiración yógica completa para quienes, porque también veo que hay gente que recién abrió un poquito más el Zoom y apareció gente que no estaba viendo. Entonces vamos a empezar a entrar en contacto con esto de controlar la respiración. En realidad lo que nos dicen los yogas es que lo que hacemos mediante el control de la respiración es equilibrar la energía, porque la energía, el prana, se mueve a través de la respiración. No es la respiración el prana, pero sí usa la respiración como vehículo. Entonces, la respiración yógica completa consiste en lo siguiente. Dejen las manos caídas al costadito, y lo que van a hacer es, primero, con las manos, lleven las manos bien hacia los pies, alejen los hombros de las orejas. Bien, segundo, traten de separar un poco el mentón del pecho, suave. Y si sienten que el mentón está muy hacia atrás, hagan el movimiento contrario. Traten de mantener la laringe relajada. Bien, vamos a hacer toda la respiración por nariz. Vamos a inhalar, sacar ombligo hacia afuera. Cuando siento que el ombligo salió lo suficiente, empiezo a sentir cómo sube la respiración y se expanden las costillas. Cuando las costillas se expandieron lo suficiente, siento como el aire llega hasta las clavículas. Y una vez que siento cómo el aire entra en las axilas, en la zona alta de la espalda, comienzo a exhalar suavemente, metiendo el abdomen y exhalando en el mismo sentido en el que inhalé, de abajo hacia arriba. Se mete el ombligo, bajan las costillas, bajan las clavículas. Vamos a hacerlo ahora en 10 tiempos. Yo voy a contar y en estos 10 tiempos ustedes van a inflar el abdomen, expandir las costillas, expandir la clavícula, y cuando exhalo van a exhalar de abajo hacia arriba en 10 tiempos también. Entonces saco todo el aire por nariz, abro la boca, saco el poquito de aire que me quedó y empiezo a inhalar expandiendo el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhalo de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Ahora vamos a partir la respiración en 3 segmentos. Vamos a llevar las manos con la palma hacia abajo, apoyadas sobre el abdomen. Fíjense que el dedo mayor quede sobre el pupo, sobre el ombligo, y se va a tocar el dedito entre sí, se van a tocar. Los hombros permanecen relajados. Vamos a inhalar y solamente vamos a sacar el abdomen. Lo vamos a hacer en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y exhalamos, solo el abdomen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, vamos a registrar la respiración torácica ahora. Vamos a llevar las manos sobre las costillas. La mano derecha, costilla derecha, mano izquierda, costilla izquierda, bordeándola, redondeándola, agarrando bien grande con esas manos. Soltamos todo el aire por nariz, abrimos la boca, soltamos lo que quedó. Inhalamos y expandimos las costillas. 1, las manos se empiezan a separar. 2, 3, 4, 5, 6. Respiración diafragmática, exhalo. 1, 2, 3, se cierran las costillas. 4, 5, 6. Buenísimo. Vamos con la respiración clavicular.
Llevamos las manos y las reposamos. Mano derecha, clavícula derecha. Mano izquierda, clavícula izquierda. Pueden tocar con la punta de los dedos, con la yema de los dedos de las clavículas. Los hombros relajados, caen los codos al costado. Mandíbula flojita. Esta va a ser un poco más difícil de registrar, pero vamos a intentarlo. Va a ser sutil. Llevamos el aire a las clavículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aflojo. Estiro los brazos. Despacito, lentamente, habiendo aprendido un poquito cómo manejar la respiración, vamos a traer las rodillas al pecho. Nos vamos a dejar caer hacia el lado derecho y nos vamos a sentar despacio. Bien, vamos a aprender ahora a hacer el Ujjayi Pranayama, que se le dice respiración victoriosa, ¿sí? Es una respiración de mar, le dicen también, porque es una respiración con sonido, que de alguna forma hace recordar a las olas del mar. La respiración Ujjayi es un pranayama que intentamos y quisiéramos usar durante la práctica de asana del sistema de Ashtanga Vinyasa Yoga. Es una respiración que sube la energía, pero también se puede usar solo como pranayama sin estar practicando asana. Entonces me pareció interesante hoy trabajar la inquietud para que después, sobre todo con esto del tema virtual, que no las puedo escuchar cuando están practicando su respiración, confiar en que de esta forma, practicándolo así, van a tener ustedes la capacidad de tener registro de cómo están respirando en la práctica. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la respiración Ujjayi? Van a hacer esto. Inhalen por nariz, pónganse la mano derecha al frente e intenten hacer como si estuviesen empañando un vidrio. Inhalo por nariz y exhalo por nariz como si quisiera empañar un vidrio. Como si estuviesen haciendo por la boca, pero hago el gesto con la nariz. El aire en vez de salir por la boca sale por la nariz, como si quisiese generar ese empañamiento en el vidrio. Tiene que tener un poquito de sonido. Yo no sé si me van a escuchar. Miren. ¿Se escuchó? ¿Nada? ¿Algo? ¿Poco? Nada. Como lo voy a hacer fuerte a propósito. ¿Ahí se escuchó? Bien. No tiene que raspar la garganta cuando sale, ¿eh? Tiene que ser suave y tiene que ser parejo de principio a final. El primero lo hacemos con la exhalación porque es más fácil. Vamos de vuelta. Bien. ¿Lo registraron? Miren, hagan así. Hagan como si quisieran susurrar, pero con la boca cerrada. ¿Ahí se entendió un poco más? ¿Sí? Perfecto. Recuerden que tienen que escuchárselo. Vieron que si se escuchan, como el sonido, como se cierra un poquito la glotis, hace una diferencia de presión. Entonces cuando pasa por las cavidades, se escucha como si estuviese escuchando al mar. ¿Lo pudieron sentir eso? ¿Sí? Bueno, ahora lo vamos a intentar con la inhalación. Con la inhalación es un poquito más difícil. La técnica es la misma. Traten de no rasparse la garganta. Y ojo con los hombros. No es así, ¿sí? Suave los hombros. Entonces, vamos a inhalar haciendo la misma técnica. Imagínense que quieren susurrar, pero para adentro.
Y ahora cuando exhalan no lo hagan con mucha fuerza, suave, parejo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Lo están pudiendo encontrar? ¿Sí? Buenísimo. Vamos a hacer un minutito de respiración Ujjayi, cada una a su tiempo. El único, no tiene que ser ni muy larga la respiración, es que cuanto más larga mejor, ni muy cortita. ¿Sí? Traten de establecer, vamos a hacer esto, van a inhalar en 4 tiempos y van a exhalar en 4 tiempos. Sin apretar la mandíbula, sin tensar los hombros, en una posición cómoda y con los ojos cerrados. Traten de escucharse la respiración al inhalar y al exhalar. Cerramos los ojos. Soltamos todo el aire por nariz, soltamos el aire que nos quedó por boca, comenzamos a inhalar Ujjayi. 1, 2, 3, 4. Exhalo Ujjayi. 1, 2, 3, 4. Bien, vamos a hacerlo en 6. Soltamos todo el aire por nariz, soltamos lo que nos quedó por boca, inhalamos en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalamos Ujjayi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aflojamos. Bien, último. Vamos a hacerlo en 8 tiempos. Inhala Ujjayi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suave, comienzo a respirar normal. Bien, muchas gracias por haber participado de la práctica del día de hoy del encuentro de Yoga Sutras. Quienes se quieran quedar, arrancamos con la práctica de Ashtanga guiada. Si no, nos vemos la próxima y subo después el video a un link que va a quedar una semana. ¿Sí? En esa semana se lo pueden descargar o lo pueden ver online. Ok, Después, gracias Gaby. Gracias a ustedes. Nos vemos.